Momento de aprender más sobre nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra arquitectura especialmente, conocer un poquito más nuestras ciudades, nuestra historia, quiénes fueron construyendo también nuestras ciudades. Hoy con un arquitecto que nosotros tenemos ahí un legado de él, un pequeño legado de este arquitecto que es la familia Losley. Quien nos va a contar todo eso, como siempre, Luis de Almendrael. ¿Cómo está, Luis? Gracias por estar acá con nosotros y por seguir enseñando tantas cosas. No, feliz, justamente, feliz, contento de compartir este tipo de conocimiento y también, por supuesto, recordar a aquellas personas que influyeron en la construcción de la ciudad y que determinaron también una serie de obras, que proyectaron una serie de obras que son parte de nuestro patrimonio también. Así que es importante recordar los nombres, los apellidos de todas esas personas que tanto hicieron en el pasado. Ernesto Losley, lo vamos a conocer hoy, no lo vamos a olvidar más y vamos a reconocer su obra también cuando recorramos las ciudades. Luis, qué gusto saludarte y estamos ya revisando en imágenes, ¿cierto?, quién fuera Ernesto Losley. Ernesto Losley, un gran personaje, chiquillos, y que claramente como arquitecto, como constructor, él, digámoslo así, trabajó en una época en la cual había muy pocos arquitectos y constructores en Concepción. Él abre su camino en las primeras décadas del siglo XX de nuestra ciudad, desarrollando una serie de edificios residenciales, industriales, comerciales e incluso religiosos por aquí y por allá en el centro de Concepción, y también, por supuesto, en otras comunas. Ernesto Losley es parte de un contexto bien interesante en el cual la arquitectura de Concepción se está, de algún modo, definiendo, de algún modo está, digamos, derivando de lo que fue el siglo XIX, la influencia del neoclásico. También Ernesto Losley realiza muchas obras eclécticas, o sea, variadas, que tienen de todo un poco en sus fachadas, con influencia de la arquitectura antigua, cosas mucho más nuevas. Es una época bastante interesante en Concepción, en la cual no había un carácter arquitectónico propiamente tal. Había muchas obras que derivaban de la arquitectura antigua, de lo que se había hecho el siglo anterior, como la casa que vemos ahí, esas dos casas de O'Higgins, entre Oropello y Ongolmo. Dos casas que lamentablemente fueron demolidas. Yo creo que fueron demolidas ya hace cerca de 10 años, más antes del terremoto, y que efectivamente algunos van a acordar que una de ellas fue el Universitario Einstein, sí, en Cayo Higgins frente al Lord Cochrane. Ahora estoy recordando. Sí, eran bien interesantes esas casas porque eran dos vestigios de esa arquitectura muy antigua de principios del siglo XX que se encontraba aún en el centro de la ciudad. Esta fotografía es parte del archivo de la familia Losley, de hecho, a quien agradezco la imagen. Y también, por supuesto, son dos casas que nos muestran la distribución antigua de las viviendas de Concepción. Yo alcancé a conocerlas porque fue la demolición de las casas. Y en ellas uno podía encontrar un amplio corredor en cada una, un patio interior, les digo, gigantesco. En el caso de la casa de la izquierda había una chimenea de mármol verde, había una serie de detalles arquitectónicos realmente notables y bellísimos en estas viviendas. ¿Cómo es eso, cómo es eso, Luis, entrar en una demolición? ¿Eso te conseguiste con la empresa, te dejaron ingresar, hicieron una despedida? ¿Cómo funciona eso? Mira, en algunos casos es consensuado, justamente en algunos casos uno pide permiso, por supuesto, entra y mucha gente ha sido muy agradable, a pesar del contexto claramente de una demolición, pero en este caso particular recuerdo que no había ninguna protección, ningún guardia, la casa estaba totalmente abandonada, de algún modo la demolición fue hecha por la gente que desmanteló, sacando materiales, maderas y cosas, y yo claramente dije, bueno, voy a entrar. Claro. Y decidí entrar. Lamentablemente perdí las fotos que saqué adentro de la casa, pero por lo menos con esta fotografía podemos ver cómo era la vivienda, y también llama la atención varios detalles, por ejemplo los balcones que ustedes ven en la fachada, los arcos de medio punto que aparecen justamente en las ventanas, en el gran portón, que tenía un portón de fierro precioso, y también, por supuesto, todo lo que estaba en el interior con muchos relieves de yeso, detalles de madera tallada. Era una casa realmente bellísima, las dos casas, porque eran dos. Sí, sin duda, muy hermosa, además los detalles afuera de las ventanas, ¿cierto? O sea, no sé a qué estilo pertenecerá particularmente, pero uno se remonta como, no sé, al estilo griego, una cosa así, medio romano, ¿cierto? Con esas columnas, pero está muy, muy hermoso. Lamentablemente ya no las podemos disfrutar como tú decías. Me estaba tratando de acordar, en algún momento fui a ese preuniversitario, pero no a estudiar, sino que tengo que haber ido a buscar a otros compañeros, porque me acuerdo de haber estado adentro de esta casa preciosa, como buena casa antigua. ¿Qué hay del edificio Esquerré, Luis?
El edificio Esquerré es algo totalmente opuesto a lo que acabamos de ver. Ernesto Losley fue un arquitecto que, como decía, desarrolló obras a principios del siglo XX, las primeras décadas, 1910, 1920, 1930. En el caso particular de las casitas de O'Higgins, ahí aparecían detalles neoclásicos. Por eso la Cami decía algo bien importante que le hacía, como evocaba esta cosa romana, ¿cierto? Como antigua, griega, etcétera. Es porque era la arquitectura que derivaba de lo que fue el siglo XIX con este revival de lo clásico. Esquerré, por otro lado, es un distanciamiento absoluto de esa arquitectura neoclásica. Ya estamos hablando de una visión mucho más geométrica, estamos hablando de un otro tipo de ornamento. Fíjense que aquí no hay arco de medio punto, no está esa cosa como romana, no está esa cosa clásica y pomposa de la arquitectura, sino que es todo más abstracto, como las casitas que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las casitas Art Deco en el centro de Concepción? Esquerré, digámoslo así, es parte de ese contexto. Ahora, hay muchos misterios sobre este edificio. ¿Cuándo se construyó realmente este edificio? La verdad, aún no hay una fecha exacta, aún no hemos podido dar con la fecha exacta de inauguración o de construcción de esta obra tan magnífica. Se decía que era la década del 20, pero hay unas revistas de Concepción de finales de la década del 10 en las cuales el edificio ya aparece construido. Entonces, aún estamos construyendo la historia de esta obra que hoy en día es una de las fachadas, porque lamentablemente el edificio no está, principalmente la fachada y parte del interior, uno de los hitos más importantes del centro de Concepción y una joya arquitectónica que ha sobrevivido ya a 3 terremotos importantes. Sí, bonita imagen, sin duda. Y claro, sabemos que, y nos has explicado, muchos de estos proyectos tienen que ver con personas que obviamente tenían las lucas para poder encargar a un arquitecto el diseño, conversando con él. También tenían que ver una época donde eran muy pocos los que viajaban al extranjero también, po. Entonces tenían esta oportunidad de traer cosas desde allá y ser únicas acá. Pero tremenda pega también para los arquitectos, pues, dar con esa idea específica que quieren las personas. Hoy día son menos esos casos, pues. Hoy día por lo general uno se adapta al arquitecto más que el arquitecto a uno, ¿no? Mira, en relación a lo primero que mencionaste, Luis, es bien interesante, porque Barros Arana era una calle comercial, o sea, se llamaba comercio en algún momento, entonces todos los grandes almacenes estaban en calle Barros Arana, y entre las décadas finales del 10 y durante toda la década del 20 y por supuesto los años 30, se construyeron estos grandes almacenes, se construyeron estos grandes edificios que reemplazaron las tiendas antiguas, y claramente algunos arquitectos como Ernesto Losley decidieron ir más allá, construyendo este tipo de obras mucho más avanzadas, muy influenciadas por la arquitectura que estaba pasando en Europa justamente. En Europa, en países como Alemania o en Francia principalmente, que es donde aparecen arquitectos como Auguste Perret, que fueron importantísimos para el desarrollo de esta geometría, de esta nueva línea de diseño, de este nuevo lenguaje arquitectónico. Eso es como importante destacarlo justamente en el contexto en el cual aparecen estas obras, porque Ernesto Losley, no sé si se fijaron en la primera foto que vimos donde aparecía él, al lado estaba el membrete de sus papeles, de sus cartas, de su oficina, y él incorporaba eso, especialidad en estilos modernos. O sea, él ya se promocionaba como un arquitecto, constructor, que hacía cosas modernas, que iba un paso más allá, en la vanguardia justamente, dejando atrás esa arquitectura quizás más antigua. Igual la hacía, porque los clientes, lo más probable, una familia de nadie le podía pedir, sabe que quiero una casa más tradicional, una casa más clásica. Pero Ernesto Losley se promocionaba justamente como un arquitecto mucho más avanzado. Mire qué loco lo que hacía, galpones para lecherías también. Estábamos revisando recién el edificio Esquerré, que además hay que destacar, Karen Mena, ve nuestra productora un robot ahí, no lo sé, pero ella ve un robot por arriba, Luis, y cuando lo dijo, de ahí que no he dejado de ver al robot, todo el rato lo estoy mirando a los ojos, ahí arriba en la parte más alta, al medio. Sí, de hecho, es muy bonito ese efecto que tiene cuando la gente comenta a qué se parece este edificio y muchos otros más. Me encanta cuando lo comparan con un robot, porque la gente tiene imágenes y es bonito cómo van quedando grabadas también. Oye, y el edificio Plech o Plech, no sé cómo se dirá. Julio Plech, justamente. Este edificio lo incluimos justamente en este espacio. No estamos seguros si es de Ernesto Losley, ¿ok? Pero dada digámoslo así, el lenguaje, la fachada, el diseño que tiene este edificio, podemos atribuirlo quizás a Ernesto Losley, un edificio construido en la década del 20, que reemplazó la antigua Casa Plech, que estaba ubicada en calle Barros Arana, casi llegando a Prat, donde hoy en día hay un vacío, hay un edificio de departamento en la esquina de Prat con la Plaza España, bastante angostito, con una curva. Al lado van a ver un sitio Iriazu,
donde estaba ese sitio Oriazo, digamos, lo que había antes de ese sitio Oriazo era el edificio de Julio Plech, que era una gran casa comercial que vendía telas, importaba cosas, era realmente espectacular y gigante. El edificio era muy parecido a Esquerré en su interior. Tenía estructuras metálicas tipo Mecano, permitía tener grandes espacios de venta, grandes espacios de bodegaje, y además llama la atención que en el edificio de Plech, y también en otras obras de Lossly, que estamos seguros que son de Lossly, hay mucho vidrio. ¿Se fijan en este edificio en particular los tremendos ventanales que tiene? Y cómo va desapareciendo también el ornamento. Es un edificio muy simple, muy sencillo en su composición. Oye, qué lindo la parte ahí del medio, perdón mi tecnicismo, pero como que le da un toque especial como que se siente vivo, como que tiene ahí un efecto 3D, me imagino también, ¿o no? Mira, Luis acaba de mencionar algo súper importante, esa como descripción que se siente vivo, ¿sí? Como que hay una cosa dinámica, hay una cosa orgánica en el edificio, como que está de algún modo en movimiento. Y eso es una característica que uno ve en otras obras también que son confirmadas de Ernesto Lossly, como el edificio Baldi, por ejemplo, que además apela a un contexto en el cual la arquitectura se está transformando cada vez más en algo orgánico y dinámico, en un contexto donde internacionalmente el lenguaje como el Art Nouveau, que no es el Art Deco, sino el Art Nouveau, que tenía que ver con la incorporación de plantas, flores, animales, muchas curvas, muchas cosas como orgánicas, estaban justamente aconteciendo en la arquitectura, y que claramente hay una influencia también, por supuesto, detrás de eso. Muy interesante lo que estaban comentando respecto de esta ondita que se le ve ahí como si fuera una ola, ¿cierto? Que le da la vida a este edificio. ¿Qué hay del edificio Baldi? Ahí vamos a poder ver también algo similar. Estamos revisándolo ya en imágenes y vamos a pedirle, ahí está, la placa de Ernesto Lossly. Este ya no está ya, ¿por cierto? Este lamentablemente ya no está, colapsó con el terremoto último del 2010, lamentablemente. Es un edificio que estuvo bastante intervenido, sufrió un incendio en los años 80, perdió todo el segundo piso, después fue remodelado, rehabilitado, se instaló un instituto, se instaló una casa comercial por el lado de Barros Arana, y era un conjunto, digamos, era un gran edificio particionado en varios locales comerciales en sus inicios, y era realmente espectacular. O sea, en su fachada habían enredaderas, flores, había muchas plantas, muchas onditas, como decía Cami, mucha curvatura en los balcones y la parte superior, que claramente hacían que el edificio pareciese que estuviese en movimiento. Por eso, lo que decía Luis anteriormente tiene mucha relación con estas obras de Lossly. Eran obras que estaban en un constante dinamismo. Era de verdad bellísimo el edificio Baldi, la cantidad de ornamentos que tiene. Hay una cosa un poquito tradicional y clásica, con arcos, con cosas medias grecorromanas, pero que también se conjugan con toda esta onda ya mucho más natural. Les digo, enredaderas, flores, las rejas de fierro forjado del primer piso, por ejemplo, tenían un diseño realmente bellísimo, muy muy asociado a este contexto que estábamos conversando. La foto de la placa también es cortesía de la familia, de hecho. Y yo me acuerdo muy bien la placa que estaba... Perdón, que creo que desde la placa ya partimos bien. La placa, a ver si me saca nomás, yo desaparezco. Ahí está. Porque de verdad creo que ese detalle es muy muy hermoso. No sé si se usa ya este tipo de placas, me da la sensación que es parte del mismo edificio, como que estuviera en relieve, saliendo de la propia construcción. Pero es un detalle muy lindo, me imagino, porque esto se nota que está pintado encima, ¿cierto? Esta placa, como que el amarillo la anduvo pasando ahí, la mano del pintor no estaba muy prolija, pero me imagino que en la construcción original esto tiene que haber sido un detalle tan bello. Absolutamente, y habían dos placas, había una por el lado de Barros Arana y otra por el lado de Serrano, que eran las calles donde estaba ubicado este edificio. Yo lamento no haber sacado una placa durante la demolición del edificio Baldi, porque recuerdo que estaba colgando una, pero no tenía cómo llegar tan alto. Qué pena. Y era un contexto bastante difícil, porque había retroexcavadora, estaba todo pasando ahí en el lugar. Pero era un edificio fantástico. Oye, paréntesis, me encanta lo aperrado que es nuestro Luis de Almendray, Lucho, anda ahí en todas las demoliciones, supongo que tiene sus zapatos de seguridad y su casco por lo menos para que no le pase nada. No, yo lo veo que anda con chaqueta, yo lo veo con chaqueta ahí dentro de la demolición. Sí, siempre mira, elegante. He tenido de todo tipo de situaciones en demoliciones, de todo. Me encanta lo jugado que eres con lo que te apasiona, Luis. Eso se agradece también a la hora de relatarnos todas estas historias. A propósito, perdón, ¿van a volver ahora que estamos en etapas más avanzadas los recorridos que tú hacías con...?
Sí, se vienen grandes sorpresas. De manera autónoma vamos a volver con los recorridos, vamos a estar avisando justamente con aforo limitado, con una módica suma también. Vamos a comenzar tours temáticos por diferentes barrios, calles, zonas, obras de arquitectos, etcétera, aquí en Concepción. Bueno. Así que estén atentos a Instagram. Nos pasa el datito porque me apunto. Qué rico salir a mirar las calles de Concepción con otros ojos. Y a todo esto nos vamos a otro sector también, al de Pedro de Valdivia, donde hay una casa construida por este señor Losley. Ya no está también. Ya no está. Ya no está, lamentablemente. ¿Se acuerdan que hablamos Sí. de las casas de Pedro de Valdivia? Sí. Que muchas de esas casas antiguas justamente se perdieron, pero fíjense que, bueno, esta casa sufre muchos daños con los terremotos, y lo interesante es que esta casa, de acuerdo también a lo que comentó la familia Losley, quien nuevamente agradezco por su apoyo, era de la familia Stoerel, y está ubicada en un sector de Pedro de Valdivia que también contó con muchas viviendas, muchas propiedades construidas en las décadas del 10, 20 y 30, todas con diferentes lenguajes, todas con diferentes diseños. Esta es una casa bastante particular, que justamente, bueno, todos sabemos lo que pasó hace unos meses cuando se demolió, así que quedan solamente las fotos y el recuerdo. Yo alcancé a conocerla también en su interior, y era de verdad espectacular la casa en particular. Está frente a un servicentro ahí muy cerca de la iglesia. Muy. ¿Cuál iglesia, disculpa? Nuestra Señora de Lourdes. ¿Dónde está San Expedito ahí? Perfecto, está Sí, muy está bonito. justo al frente, o al ladito hay un servicentro, o si no me equivoco. Justamente, sí. Sí. Hay un servicentro ahí en esa zona de Pedro de Valdivia. Mira, una casa muy bonita. Oye, nuestra Pauli nos comenta, la Pauli por interno. Bueno, y estas cosas pasan con esas casas antiguas, pues Luis. Me imagino que empiezan a surgir mitos en torno a las casas. Cuando pasan mucho tiempo abandonadas, nos falta el que dice, no, si yo vi que alguien se asomó por la ventana. Ahí aparece Hugo Mazuela. ¿Te imaginas un recorrido con Luis Dramendrail desde la arquitectura y un recorrido con Hugo Mazuela desde lo espiritual, ahí lo espiritista, no sé, ¿cómo se dice? Lo paranormal. Lo paranormal. Sí, mira, pasa bastante, de hecho. Hay muchas historias. Recordemos lo que pasó con el Castillo del Diablo en Talcahuano, en San Vicente, y cuántas otras construcciones en el medio de los campos también, que se dice en Chillán. Me acuerdo que había una casona que se dice que estaba emboscada. Ya, Hugo Mazuela. Acá lo tengo cerquita, Hugo. Hugo, ya que estás grabándolo. Oye, viene bueno el primer capítulo de Sí, está con todo. Oye, Luis. Ahí para que llame a Luis ya con un recorrido. Siempre el Lucho Hagamos deja algo, amarrado. feliz. ¿Yo puedo dejar amarrado un tema ahora? Me estoy A ver, pasando para la punta. hagamos Pero pauta en vivo. una revisión del patrimonio arquitectónico que tenga asociado historias como esta, po. Me gusta, me ya. gusta. Me ¿Cierto? gusta. Con esa que tú dijiste de Ñuble, la otra de Coronel, las otras que tengan así como historias asociadas, Me ya. gusta, Pero me nosotros gusta. sigamos en lo Muchas, nuestro, que estamos conociendo el legado de Ernesto Losley. Nos vamos a otra casa, ¿cierto? Y esta casa sí que está en pie todavía. Sí, justamente, ya empezamos a darnos cuenta de también Qué que linda está en pie. está. Es una casa emblemática, de hecho, yo creo que muchos la reconocen como la rectoría de la Universidad de Concepción, pero fue la casa del señor Enrique Molina Garmendia, uno de los fundadores de la universidad y primer rector del 19 al 56. Esta casa tan interesante está ubicada en la esquina de Víctor Lamas con Edmundo Larenas. Es una casa que pueden darse cuenta que ya es totalmente distinto el diseño, es mucho más moderno. Hay una esquina curva, un balcón curvo, hay volúmenes que salen y sobresalen de la fachada. Fíjense cómo hay un antejardín también muy encantador, y además surge en un contexto de cambio para ese barrio que está próximo a la universidad, que en la década del 20 y 30 se transforma completamente, se lotea, aparecen nuevas casas, grandes mansiones y muchas de ellas casas modernas diseñadas por Ernesto Losley. Entonces ahí nos damos cuenta también de que Ernesto Losley ya da muchos pasos adelante. En este caso está dando un paso mucho más avanzado a una arquitectura funcional, a una arquitectura con un lenguaje distinto, con la incorporación de la curva y muy influenciada por lo que estaba pasando en Europa, específicamente en Alemania. ¿De cuándo es la casa de Enrique Molina? Se construye junto a otras dos casas más en los primeros años de la década del 30, del 31, 32, 33. Ahí comienza a cambiar todo el sector próximo a la Universidad de Concepción. Tremendo quiebre, entre ahí perdón mi tecnicismo nuevamente, entre lo cuadrado y lo curvo, ahí la entrada, al ladito de inmediato, esta zona más curva, es como resalta mucho, más obviamente lo curvo, me imagino.
Claro, y comparemos esta casa con la que vimos en Cayo Higgins, que era del Ministerio Einstein, claro. la que tenía todo eso. Sí, Ahí tenemos años de diferencia nomás. Pero súper distintos los estilos, súper diferentes. Esta casa es sin duda, yo creo, no sé, una obra de arte en sí misma. Ojalá de verdad nos quede como patrimonio arquitectónico por mucho tiempo más, que la declaren lo que tengan que declararla para que nadie nunca la destruya, porque de verdad que es algo muy hermoso de visitar en un sector que le hace juego, pues si todo ahí también es muy bello. Y es justo en una esquina, entonces como que le da un toque también como de, no de esquina, es como un toque especial. Absolutamente, Luis. Y sabes que adentro está la biblioteca de Enrique Molina, que es preciosa. Le mando mucho saludo a toda la gente que trabaja en Rectoría, porque la biblioteca de Enrique Molina está ahí en el primer piso, en la curvita del primer piso. Y es preciosa. Hay una cantidad de libros históricos, primeras ediciones. Hay muchas cosas. Ahí está don Enrique, justamente adentro de la casa que estábamos viendo. En los salones, ahí se ve el muro curvo. Estamos revisando imágenes desde dentro de la casa. Nada más ni nada menos. Buenísimo. Oye, Luis, algo que me llama mucho la atención a mí mientras seguimos revisando imágenes, ¿cierto? De don Enrique Molina, entiendo que es cierto que está saludando desde adentro. Justamente. De su propia casa, ¿cierto? Viendo pasar, me da la sensación que estudiantes de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Porque claro, este era un documental precisamente de la UDEC. Pero me llama la atención a mí al entrar a estas construcciones, a ver si pasamos a la siguiente también, que está en Edmundo Larena, señor director, que se ven afuera así, como un armatoste como este también, ¿cierto? Como mucho concreto, mucho material, súper, de repente hasta incluso duro en su aspecto. Bueno, las curvitas ayudan también a suavizar, pero por ejemplo en el caso de la Rectoría y en el caso de otras casas que son parte también de la universidad, que están por esa misma calle, uno entra y es tan acogedor, los pisos de madera, caminar por piso de madera hoy día es un lujo, y me da la sensación que es madera que se conserva desde hace muchos años, no sé si desde el origen de la casa o no, pero se nota que es madera antigua, muy bien cuidada, ¿no? Son unas construcciones preciosas que dentro de la misma casa tienen como pasadizos, de verdad que son muy hermosas. Totalmente, Cami, coincido plenamente. Esas casas justamente tienen esa condición porque se construyeron formando una espacialidad. O sea, el arquitecto no solo diseña la cáscara que se vea bonita la casa de afuera, también justamente hay una labor de crear espacios, de construir espacios, de que la gente, en este caso las familias que mandaron a hacer estas casas, claramente sintieran esa sensación de un espacio acogedor, de un espacio cálido, y claramente también, si bien estamos en un contexto donde todo se está modernizando, aún en su interior podemos encontrar cosas como chimeneas, los pisos de madera, puertas interiores también que son construidas con madera tallada y que tienen esa sensación de una cosa mucho más cálida. Luis, es bastante bonita esa dualidad que se presenta. Luis, era una especie de sello de Ernesto Lolli estas curvas, porque igual tiene una conexión directa con la foto anterior que veíamos, que también está en un sector obviamente de la universidad, tal vez era pedido todo esto, pero era un sello de él más o menos, ¿no? Mira, no me atrevería a decir que fue un sello. Yo creo que él se dejó llevar por el contexto, por el momento, pero porque igual en los años 30 él diseñó otras cosas que fueron totalmente distintas. Yo diría que más que un sello, igual lo que hizo fue adaptar ese elemento que ya estaba en boga, ya estaba siendo popularizado en varios, solo que Concepción no llegaba tanto, pero en otras partes como en Santiago, y para qué hablar del resto del mundo, ya estaba ya impuesto. Él lo tradujo a un contexto más bien local. Y esta casa también nos presenta mucha curvatura con una terraza, un balcón ahí que no es hacia afuera, sino que es como dentro de la misma construcción. Exactamente, ¿no? Es bastante interesante esa casa, la del Mundo de la Arena, es de verdad muy bonita esa. Y que claro, es parte de la Universidad de Concepción también, y es parte del patrimonio que está cerca del campus, de ese barrio, lo que conocemos hoy como barrio universitario, antiguamente La Toma, que hay muchas casas antiguas, que son muchas de ellas de Ernesto Losli, muchas de ellas no sabemos quién habrá sido arquitecto o constructor, pero que son parte de nuestro patrimonio justamente arquitectónico. Sin duda que sí. ¿Qué hay del Hotel Cecil? Seguimos avanzando en el tiempo. Me estoy quedando sin batería en el computador. Cárguelo, enchúfelo. Busque el cargador mientras tanto. Nosotros estamos revisando el Hotel Cecil. De Cecil el Hotel Cecil, justamente,
ya estamos avanzando a los años 30, esta década maravillosa de la cual justamente va a ser protagonista este libro que está a punto de salir sobre los años 30. Y el Hotel Cecil es un caso muy particular donde nos encontramos con un contexto nuevo. Tenemos la nueva Plaza España, que también se inaugura en los años 30. ¿Y qué pasa alrededor de la Plaza España? Cómo se llenan los vacíos de lo que antiguamente fue el regimiento, que se demolió justamente después de tantos años de abandono. Se construye el Hotel Cecil en la esquina de Prat con, digamos, la Plaza España, y se concibe como un edificio, digámoslo así, con estructura moderna, pero su fisonomía, todo el lenguaje que se ocupa en su fachada, apela ya a cosas mucho más asociadas a lo neocolonial. Se fijan con teja, tenemos unas rejas preciosas en las ventanas del acceso, hay si le sacamos todo el ornamento, claramente pasa a ser un edificio de carácter mucho más moderno, pero también podemos ver muchos detallitos incrustados en su fachada, las ventanas con arco, y la diferencia entre balcones, porque los balcones de la esquina, digamos, de los Chavos, o sea, la esquina propiamente tal donde está el corte en diagonal, hacia Prat, vamos a darnos cuenta que los balcones son súper tradicionales, con una balaustrada muy clásica, pero por Prat hay balcones que son simplemente de fierro, nada más que eso. Entonces, este edificio es bien interesante porque estamos en un contexto donde Concepción se está modernizando, ya se acaba los años 30, pero también justamente estamos como que sí, como que no. Y ahí justamente en esas fotos del acceso podemos ver el gran pórtico, digamos, el gran portón que tenía esta obra, y a los lados esas ventanas con estas rejas de fierro forjado, con muchas curvas y un diseño bastante clásico que acompaña al Hotel Cecil. Qué lindo el toque de la reja, porque uno está acostumbrado a ver una reja nomás, pues, pero aquí le dieron un toque que va con la puerta. Ay, no, bonito. Lástima que esté así. Y que hay aquí abajo, Luis, siempre me ha llamado la atención, porque siempre están estas ventanitas. Estos son como sótanos, ¿o no? Es que en nuestro país no es como, no somos como mucho de sótanos. Pero ¿es como eso o es un caché nomás? No, sí, habían recintos debajo. Mira, gran parte de edificios de Barros Arana, es una muy buena pregunta, Luis. Muchos edificios de Barros Arana tenían sótanos, tenían un espacio, digamos, en el -1, que se ocupaba como bodega, se ocupaba en algunos casos como recinto, como sala de ventas. A muchas tiendas tenían, digámoslo así, en el subterráneo. Y en algunos casos también había una solución para iluminar esos recintos. Mira, hasta hace poco, bueno, ya como 2 años, en Barros Arana con Angol hay un centro médico, y al lado de ese centro médico había un edificio que en la vereda, justo a la afuera del edificio, uno podía ver cubitos de vidrio en la vereda, y uno pensaba, ¿pero por qué hay vidrio en la vereda? Y eran porque eran unos ventanales que permitían iluminar justamente la zona del subterráneo, y que se incorporaban en la vereda así como una especie de ventana donde la gente podía caminar sobre ella. Eso en Santiago todavía se ve en algunos puntos. Aquí en Concepción ya no queda ninguno. Y el caso del Hotel Cecil, digámoslo así, es un caso bien particular donde aún permanece esa idea de las ventanitas que estás mencionando tú en particular, que son bien llamativas. Esto está todavía en pie, ¿cierto? Sí. Está en pie, sí. ¿Y sabes qué? El otro día justo iba pasando por ahí y vi a una persona parada en esa puerta, me imagino que es esa misma, porque no sé si habrá más de uno. ¿No habrá sido un fantasma, Cami? No, si era un señor que estaba ahí parado y estaba conversando con alguien que estaba afuera. Es que me dieron unas ganas, yo iba pasando en auto, no pude, me dieron unas ganas de bajarme corriendo a pedirle si me dejaba ver cómo era adentro. Yo nunca he podido entrar a este lugar. Ahora hay un pub funcionando en la esquina, pero me imagino que no es todo el edificio lo que es pub, ¿cierto? No, claramente, el edificio, bueno, en la esquina hacia Prat, el primer piso, justamente la idea de bar o de pub está desde los inicios del Hotel Cecil, y también era algo muy importante en los antiguos hoteles de Concepción, como pasó con el Ritz, que también tuvo un bar, el Barcender, o en otros establecimientos hoteleros como el Hotel City, que tuvo una boate muy importante también en su primer nivel. Entonces, claro, era una lógica bien llamativa esto de los hoteles con salas con bares, con restaurantes también, por supuesto. Y ojo, algo que no mencioné, la posición estratégica del hotel, o sea, estación de trenes. Ah, claro. O sea, claro, la gente tenía hospedaje ahí mismo. Y un hotel que se transformó también en un ícono de Concepción. Pero siempre son hay un más disco caros. De Gonzalo y los asistentes, creo que se llama Cecil Hotel. Entonces hay un Hotel Cecil, que es un ícono de Concepción, un sello del barrio Estación también, de la bohemia penquista, y que sigue estando presente también como una joya. Sí, porque ahí estuvo también vinculado abajo el Bar del Negro y todo. Oye, ¿ahí estaba? Sí, ahí por el lado... Pero por el lado por el que da hacia Prat. Claro, pero es parte del mismo... Era parte del mismo edificio. O sea, que estuve... Ahí yo creo que estuviste más de alguna vez. Conocí el edificio,
entonces. Oye, Luis, claro, igual estos hoteles, y sabemos hoy día también que están más cercanos a aeropuertos, a terminales, en fin, siempre son más caros, pero hoy día está siendo al revés, porque hoy día van quedando estos que están cercanos a los terminales, que son más baratos, los que están al lado de los terminales, que otros que están más lejos. En este caso, este era un hotel carón, ¿o no? ¿Carito? Yo creo que tenía diferentes tipos de habitaciones. Los hoteles en los años 30, principalmente, hasta mediados de siglo, de hecho, hace poco me compré unas guías turísticas de los años 50, ahí aparecían los diferentes valores de los diferentes hoteles, porque a veces, por ejemplo, no sé, el hecho de que un hotel tuviese baño propio, teléfono y cosas que para nosotros puedan ser como básicas, en esa época no existía de manera tan masificada. Entonces claramente el Hotel Cecil incorporó varios avances en materia de hospedaje, de condiciones, digamos, de ser un espacio, digamos, acogedor en términos hoteleros. Fue un hotel bastante moderno en sus inicios. Después del terremoto del 39, cuando se construyen nuevos hoteles como el Hotel Concepción en Serrano con Barros, a una cuadra de ahí, claro, ahí ya se empieza a estandarizar un poco el modo de hacer este tipo de hoteles, pero en sus inicios este hotel trajo consigo muchos aspectos modernos. Está precioso, sin duda, todo lo que nos has contado, Luis. No sé si ahí estás de vuelta, ¿cierto? Si quieren aprender más, Concepción 1930, un libro donde está también la historia de Ernesto Losli. Ahí estamos revisando la portada. ¡Qué portadaza! Bella. Ahí está apareciendo, Luis, un muy buen datito que nos has entregado, historiaarquitectónica.cl, para seguir tu trabajo, y vamos a estar atentos a las sorpresas que se vienen con los recorridos guiados. Sí, van a haber varios recorridos, vamos a avisarlos justamente, todo temático, ninguno va a ser igual al otro, así que vamos a estar ahí conversando justamente. Y por último, un saludo muy grande a Hans Losli justamente y a toda la familia Losli por compartir la información y por mantener vivo también este legado de tan reconocido constructor y arquitecto. Nuestro colorín. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Historia Arquitectónica CCP también, para que lo siga en Instagram. Y ahora sígueme a lo que yo